Nadie eligió en qué familia y con qué padres nacer. Eso está claro y ya es un hecho. Entonces tenemos que plantearnos construir esa relación. La pregunta sobre la que descubriremos principios es: ¿qué padre es el que tu hijo o hija necesita? Humanos Derechos. Hacé que tus acciones tengan un impacto positivo. Te invitamos a poner sobre la mesa el pensar qué estamos construyendo como personas, resaltando las acciones que nos definen e impactan en todas nuestras relaciones. Sumate a este ecosistema de transformación. Bienvenido al podcast del día de hoy. Humanos Derechos. ¿Qué tal, amigos, amigas, familia de Humanos Derechos? Muy bienvenidos. Mi nombre es Joaquín Francucci y estoy feliz de saber que estamos compartiendo este podcast, episodio número ya 4, siendo escuchado por vos y agradecido, obviamente, agradecido porque podemos compartir estos más o menos 15 minutitos en las que proponemos conversar, y para eso estoy acá con mi papá, que ya enseguida nos va a saludar, acerca de temas que si estuviste escuchando los episodios anteriores, y te invitamos a que lo hagas, para eso podés buscarlo en YouTube, en Facebook y en Spotify como Humanos Derechos, y ahí están todos los episodios guardados. Más o menos, si dura cada uno 15 minutos, en 2 horitas te pones enseguida al día. Y estarás de acuerdo con nosotros que venimos hablando de principios, de valores, de temas que podemos aplicarlos en las relaciones, buscando que nuestras acciones generen un impacto positivo y un ecosistema de transformación. Así que bienvenido a esto de Humanos Derechos. Y hoy nos toca enfocar y seguir hablando acerca de valores, de principios, y enfocarnos en la relación de padres e hijos, o padres e hijas. Esto no quiere decir, déjame aclarar ya rápido, de que vos, mamá, tío, abuelo, que estás escuchando... se pongan a un costado, claro, esto no es para mí, ¿no? Exactamente, no quiere decir que vos, bueno, listo, ya te podés levantar, irte de la mesa, levantarte del sillón. No. Claramente, vos te podés quedar, porque seguro te animamos y te proponemos de que escuches todo esto, porque algo vas a extraer, algo vas a sacar y que lo vas a poder aplicar vos también en el rol que te toque en la relación, segurísimo. Y además, porque el próximo episodio va a ser dedicado para vos y va a ser una especie de continuidad con los puntos que hoy vamos a hablar. Entonces no vas a estar perdida y vas a poder sacarle más jugo, más riqueza a esto que vamos a conversar hoy. Y ya para ir introduciéndonos, ya habrás visto el título, y es un dicho muy popular, un refrán que se usa para describir de alguna manera, yo pensaba, ¿no?, el potencial, la fuerza, el poder, el resultado del ejercicio del rol del padre, ¿no es cierto? En esto de hablar de padres e hijos, que lejos está solamente de ser un rol de progenitor, ¿no? Esto de poner la semillita, digamos, y bueno, listo, ahí va a salir una persona y eso es todo. Y no, creo que con esta conversación que vamos a tener, tenemos que ser conscientes de que esa persona que nace se va a parecer al padre en muchos sentidos. Por la educación, ¿no es cierto?, por el tiempo que va a pasar, por genética y por la misma relación que sea de padres e hijos. Y pueden ser características buenas y pueden ser características malas. De hecho, este refrán se usa para eso, tanto para cosas buenas como para cosas malas, para cosas positivas como para cosas negativas. Y es de ahí que sacamos el dicho de tal palo, tal astillas. Yo tengo anotado acá en mi nota una frase que no me quiero olvidar de decirla, y es que los hijos se parecerán a sus padres en sus comportamientos, en sus gustos, en su forma de ser o de actuar, así como en el físico.
Acá hay un ejemplo claro, por ejemplo. Yo puedo decir de que tengo esta facha, si se me permite, porque tan lindo como de tal tu papá. palo, de tal palo, tal astilla. Entonces, bueno, nada, es un chiste. Pero funciona más o menos así, ¿no? Y en un sentido general, se puede decir de que lo que significa este dicho de tal palo, tal astilla, es que todo, de algún u otro modo, se parece de eso de donde viene. Se parece de algo en algo a su origen, de dónde sale, ¿no es cierto? Y por eso queremos empezar a hablar de esto, de tal palo, tal astilla. ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, bienvenido. Bienvenido, gracias. Creí que nunca me ibas a dejar introducir, pero bueno, has dicho un montón de cosas y son todas valiosas. Y yo creo que lo principal, lo primero que tenemos que detenernos en esto, y creo que lo retomaremos en algún episodio que hablaremos de esto, que justamente cómo usamos esta expresión de tal palo, tal astilla, ¿no? Que muchas veces no es cómo lo digo, sino por qué lo digo, y no es lo que digo, sino para qué lo digo, ¿no? Y ahí vamos a entrar a jugar un poco también con esto de la forma que transmitimos mensajes. Y nosotros transmitimos mensajes por nuestra forma de ser. Sin olvidarnos que la palabra padre es la que se usa normalmente y se conoce en su raíz, que es lo que es normalmente lo que se pone, el testigo, un palo, para que una planta, por ejemplo, se apoye y tome una línea recta, se corrija, se enderece, ¿no? Entonces, normalmente ahí es donde necesitamos la palabra padre, que es justamente en quien nos apoyamos para enderezar nuestra vida. Y la Biblia está llena de estas historias, de padres e hijos, llena de madres con sus hijos, y vamos a encontrar un montón de historias en la Biblia, lo cual invito a que la busquen. Y esta expresión de tal palo, tal astilla es porque a veces pasa esto, transmitimos ejemplos, transmitimos formas de ser, hacemos que nuestros hijos se conviertan en el reflejo de nosotros mismos, ¿no? Somos un espejo. Y muchas veces ese ejemplo, ese espejo, nosotros como papá no nos damos cuenta. Hay una realidad, o sea, nadie nace sabiendo ser padre. Y dicen por ahí la jerga que uno sabe si ha sido un buen padre cuando ve a sus nietos. Bueno, justamente por esto, ¿no? Porque va viendo la astilla que salió de su palo, claro, y cómo se va formando. Y es como una ley de vida, básicamente, porque uno puede ser consciente o no, uno puede saberla o no, pero es algo que va a pasar. O sea, basta con ver a nuestro alrededor, familias amigas o nuestra propia familia, verse uno mismo y ver que hay cosas parecidas, hay cosas que comportamientos, formas de hablar, y eso se nota muchas veces, ¿no? Viendo al hijo sabes más o menos cómo es el padre, qué actitudes tiene, y porque justamente está esa figura de apoyo, ¿no? Que uno se va apoyando, la astilla se va apoyando en el palo y va tomando un sentido. Por supuesto que si el palo está torcido, el padre está torcido y lo que se desarrolla al lado se va a torcer. Entonces, pero nosotros no nos vamos a detener en eso, vamos a hablar en lo bueno, vamos a hablar en esto de encontrar tips, de encontrar ideas, de esto que estamos sugiriendo capítulo tras capítulo para ir mejorando nuestras relaciones y para generar estos microambientes que estamos siempre tratando de formar, este microambiente de humanos derechos, ¿no? De buscar gente que tenga la intención de corregir su vida, porque vuelvo a decir lo mismo, no nacemos con una universidad de padres, nada, vamos aprendiendo sobre la marcha, hay circunstancias que nos llevan a esto y vamos creciendo con errores o no, tomando decisiones, y las decisiones pueden ser buenas o malas, pero tenemos que tomar decisiones en la vida. Ahora, ¿cuál es el padre que espera a mi hijo? Yo creo que tengo que pensar en eso, ¿no? Porque acuérdense que cuando hablamos por ahí del equilibrio entre el amor y el respeto, había una aguja que marcaba el equilibrio y era la empatía, era ponerme en el lugar del otro. Si no se acuerdan, los invito a ver los episodios anteriores. Pero acá justamente es eso, como está ese equilibrio de la empatía, que es el ponernos en el lugar del otro, es preguntarme, bueno, ¿qué padre necesita mi hijo? Bueno, y ahí vamos a buscar, y si quisiéramos buscar en la Biblia, como les dije, encontramos un montón de ejemplos de relación padre-hijo. Es mismo Dios Padre y Dios Hijo, podemos hablar de muchísimas historias de hombres comunes, de hombres que están registrados en esta historia, ¿no? En esta Biblia. Pero nosotros podemos encontrar algunos tips para ayudar a un papá, y cabe una vez más recordar lo que vos dijiste, Joaquín. Vamos a hablar de papá. Mamá, no te hagas a un costado, porque lo que vamos a buscar como tips sirven para vos también, ¿no? Porque vos también sos parte de la creación y parte de la acción del desarrollo de una vida. Y tampoco quiero dejar al lado a los jóvenes, a chicos por ejemplo, de mi edad. Prepárate para ser papá. Tal cual, que estamos tal vez en esa
en esa preparación, ¿no? A tiempo, así que es súper provechoso que lo puedas, valga la redundancia, aprovechar a este episodio de Tal Palo, Tal Astilla. Y como humanos derechos, como padres derechos, proponemos pensar en esto y que te preguntes, que nos preguntemos y puedas responder, ¿qué padre necesita mi hijo? Bueno, ¿Qué padre necesita tu hijo? Lo primero que necesitas el papá es saber su contexto de familia. El decidir tener un hijo, uno ya forma una familia. El hecho de tener una pareja. Uno ya cuando se constituye en pareja ya no son dos, porque la consecuencia de los dos es un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto que viene. Entonces, lo primero que tenemos que tener es la conciencia de familia. Papá, el hecho de ser esposo, novio, pareja, inmediatamente te pone en esa condición. Tenés que tener una conciencia de familia. Y ese es el primer punto, claro, un papá con conciencia de familia. Claro, porque siempre lo hemos dicho, hay algo que nos diferencia de los animales, el tener cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es el que nos permite construir, tener la construcción o la deconstrucción de nuestro pasado y construir nuestro futuro, que un animal no lo tiene, ¿no? Entonces, saber que lo que yo estoy haciendo hoy tiene una consecuencia, que puede ser buena o mala. Y en este caso es hermoso poder decir, como papá, estoy planteándome una vida de pareja, pero estoy construyendo una familia. Ese es un primer tip. Lo primero que nos tenemos que asumir como responsabilidad, ¿no? Un segundo, ¿cuál puede ser, Joaquín? Un papá que sabe a dónde ir en las crisis de familia. Claro, Estamos, de hecho, transitando una crisis mundial, ¿no? Y que despierta muchos problemas dentro del hogar. Muchas situaciones, acelera los tiempos de la convivencia, por ejemplo, ¿no? Y se empiezan a aparecer crisis dentro de la familia. Y bien sabemos que en una construcción familiar los primeros que están de acuerdo es la pareja. Los hijos fuimos introducidos de alguna manera por la concepción en una familia, en un contexto de dos personas, y nosotros tenemos que desarrollarnos en ese ambiente. Por lo tanto, si en ese ambiente no hay un concepto de familia y no hay una expectativa de que alguien sepa dónde conducirse en momentos de crisis, y a esto yo le asigno la responsabilidad a los papás, ¿no? Al papá y a mamá, que dónde van en busca de la solución de las crisis, ¿no? Que normalmente siempre la solución a una crisis es nos vamos, cada uno por su lado. En este caso partimos de ser familia y saber buscar dónde orientar nuestra crisis y saber si nuestra crisis es de sentimientos, nuestra crisis es espiritual, nuestra crisis es de entendimiento, ¿no? Eso nos hace entender y saber que somos humanos y necesitamos escucharlos. Y empezamos a revisar un poco los episodios que vimos, ¿no? Tal cual. El tercer punto dice un padre que inculca la fe a su hijo. Claro, justamente. La fe es esperar algo en el futuro, es trabajar con ese sentido. ¿Por qué estudias? Y bueno, para llegar a la universidad. No podés ir a la universidad directamente. O trabajás para tener tu casa, pero no vas a tener la casa primero, tenés que trabajar. Entonces hay una construcción del futuro, donde poner nuestra fe. Y nuestra fe también pasa por la parte espiritual. Nosotros a veces como papá, muchos hogares, aquí por lo menos en nuestro país, deciden que bautizar a los niños. O sea, los padres están diciendo, yo quiero que mi hijo sea cristiano, ¿no? Eso es construir un futuro, eso es llevarlo a la fe. Y esto es desarrollar como papá el acompañamiento del niño en la fe. No dejar al niño solo, ¿no? Decir, bueno, papá, el domingo tenés que ir a la iglesia, pum, y lo llevamos a la iglesia. O tenés que rezar, orar, y lo dejamos al niño solo. No, ellos son nuestro espejo. Ellos no van a hacer lo que nosotros no hacemos. Entonces, un papá con conciencia de fe y de saber que tiene que conducir a su familia en ese desarrollo, no solo de la parte del cuerpo, de la parte al alma, sino también elaborar el espíritu, desarrollar, madurar el espíritu de las personas. Acá podemos decir que un padre, que un hijo necesita también, es el que enseña desde el ejemplo, ¿no es Claro, cierto? sin dudas. Hablando sin duda. de eso, wow, eso está bueno. Otro punto, un papá con tiempo de intimidad. Sin duda. Y no es cuando yo hablo de intimidad, es la intimidad de la casa, de la puerta cerrada, de estar juntos, de escucharnos, no de estar sentados todos frente a un televisor, o no todos sentados cada uno frente a una computadora, o cada uno en la mesa con un celular, sino de repente la intimidad, el tener el tiempo secreto de la familia, donde papá puede hablar a su hijo, donde su hijo puede hablar con su papá, donde papá me escucha, donde papá me oye, y insisto, ¿no? Mamá me escucha, mamá me oye, mamá me entiende, o papá me explica, o papá puedo escuchar la experiencia de papá en la vida. Entonces ese es el tiempo de intimidad que nosotros tenemos que desarrollar en casa, ¿no? Un papá creíble. Sin duda, es lo que te da la autoridad.
Yo no puedo hablar de lo que es cuando no lo hago en mí. Yo creo que hablan mucho más nuestras acciones que nuestras palabras. Entonces, con nuestros actos, nosotros tenemos que mostrar a nuestros hijos que somos personas de fe, que somos personas que anhelamos y nos gusta estar en casa, compartir con ellos, disfrutar, escucharlos, hablar, en todas las etapas de la vida, ¿no? Tal cual. Sí, como hijos tenemos también esa expectativa, ¿no? De lo que dicen, primero lo crean ustedes, lo vivan y bueno, con eso nosotros poder de alguna manera incorporarlo a nuestra vida. Lo hace justamente mucho más creíble. Sin duda, y no digas, y siempre papá siempre es el que dice que no. Lo bueno sería que papá tenga un tiempo de intimidad con el niño para que el chico, el joven, el adolescente, el niño entienda que un no tiene una explicación y papá pueda explicarle, ¿no? Que no es el no a su voluntad, sino que es el no a un peligro, a algo que le está advirtiendo, a algo que él vivió en su vida y no quiere que su hijo lo repita. Claro, y que está convencido de que ese es el mejor camino que el hijo puede seguir, claro, imitar y aprender. Entonces, pero primero como que el padre tiene que estar convencido de eso para que sea creíble. La verdad que sí, muy buen punto. Y la autoridad que el que sigue no tiene que solamente ver con que yo tengo la autoridad y se hace lo que yo digo, sino la autoridad te lo da a decir, mira, yo a tu edad, cuando tenías 10 años, 15 años, 18 años, 24 años, no sé, papá tiene que estar, es toda la vida, siempre vamos a ser papá, aún muertos seguimos siendo papá de nuestros hijos, pero en el tiempo de vida es poder tener la autoridad hasta asumir, decir, mira, a tu edad yo también quise hacer lo que vos hiciste, pero sabés que para mí fue un gran error, y eso te da autoridad, poder asumir tus propias equivocaciones y poder ayudar a tu hijo a que no las cometa, ¿no? O por lo menos advertirle. Después va a decidir, pero como joven, como adolescente, como niño, tenga un papá, una mamá que pueda abiertamente decirle, ¿no? Un tutor, ¿no? A la cual justamente es el tutor. Y la autoridad no es solamente tener un ejercicio del poder o de la fuerza. Autoridad es ser ejemplo, ser visible, ser entendible, ser una persona de consejo, ¿no? Eso significa tener autoridad. Y los últimos 2 puntos, y creo que ya más o menos hablamos de eso, ¿no? Un padre que un hijo necesita es un papá con autoridad y un papá con vitalidad. Con vitalidad. Eso es fundamental. Papá llega cansado, olvídese de que está cansado. Su hijo lo estuvo esperando. Y si no lo estuvo esperando, haga que él desee que cuando usted llegue a casa, él lo esté esperando. Tómese un tiempo de lectura, un tiempo de quietud, un tiempo de jugar a la pelota, un tiempo de charlar con su nena, de ver qué dibujó, de ver qué hizo, de cómo le fue a la escuela en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, ¿no? Donde es presencialidad o no es presencialidad, o nuestros hijos tienen que batallar entre medios a ver cómo nos adecuamos. Qué importante es que papá, aún cansado, llegue y le pregunte, che, ¿cómo fue tu día? ¿Qué hiciste? A ver, mostrame el dibujito. Para un niño un dibujo es un gran esfuerzo. Tal vez para un adulto dice, pero mira lo que dibujó. No, olvídese, papá. Su hijo hizo el mejor dibujo del mundo. Es el más lindo porque lo hizo tu pibe. Y está descubriendo un mundo que vos tenés que animarlo. Ya tenemos que cerrar. Se nos pasó muy rápido estos 15 minutos y unos minutitos más que la audiencia hermosa nos regaló. Y déjame repasar rápido estos 7 puntos. Un papá con conciencia de familia, un papá que sabe dónde ir en las crisis de la familia, un padre que inculca la fe a sus hijos, un papá con tiempo de intimidad, un papá creíble, un papá con autoridad, un papá con vitalidad. Pasaron rápido estos minutos, pero lo bueno es que este episodio va a quedar grabado en nuestras redes sociales y en la página también del canal de nuestra ciudad. Así que te invitamos a que lo puedas volver a escuchar tal vez más lento y replanteándote, ¿no? Y poder responder juntos con nosotros esta pregunta que nos hicimos y que va a marcar una diferencia segurísimo, que es la pregunta de qué padre necesita tu hijo, qué actitudes, qué valores, qué principios podemos esperar que nuestros hijos reproduzcan. Te dejamos con esa pregunta y con estas posibles respuestas. Humanos Derechos, nos vemos. Nos vemos. Y así terminamos el podcast del día de hoy. Gracias por acompañarnos y quedarte hasta acá. Deseamos que lo que compartimos podamos ponerlo en práctica y te prometemos, estamos convencidos de que eso generará algo bueno y un impacto positivo en el lugar a donde nos encontremos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a donde nos encontrás como Humanos Derechos, para poder interactuar y enterarte de todas las novedades. No dejes de suscribirte, de compartir el contenido y escucharlo las veces que vos quieras. Nos vamos agradeciendo a las organizaciones que nos apoyan de una manera especial. Centro Cristiano Lazos de Amor,
Librería de la Iglesia. Julieta Beltramino, maquetista.